Las vidas de nosotros no parecen tener el gen de Dios en las vidas de nosotros. Las vidas de nosotros lo que parece es que nosotros actuamos a un nivel mecánico. Las vidas de nosotros parecen estar actuando nada más a un nivel de la carne. Las vidas de nosotros no parecen estar siendo guiadas por el Espíritu Santo, porque las acciones, los resultados, lo que vemos a través de las vidas de nosotros no es lo que Dios está esperando. Pareciera nada más que tú has venido al Señor en una condición religiosa, como que la religión es la que a ti te ha llamado y no ha sido Dios. En una forma natural, cada uno de nosotros es de acuerdo a quién nos engendró. De eso depende la vida de cada uno en una forma natural. Y a la persona a quien tú te has engendrado, a esa persona te pareces. Y cuando te engendró esa persona en el esperma que fecundó el óvulo, en ese esperma ahí venía todo, pero toda la información de tu vida personal, de cómo ibas a ser, qué color ibas a ser, qué color de ojos ibas a tener, cómo iba a ser tu boca, cómo iba a ser tu nariz. Ahí generalmente viene toda la información. Pero al parecer, en el aspecto cristiano, nadie puede ser un cristiano, pero un cristiano de verdad. Nadie puede ser un cristiano de verdad si no te engendra Dios. En lo natural me engendró mi padre y yo soy idéntico a mi padre en lo natural, solo de tamaño no, pero en lo que es la fisonomía, el color y todo, ese soy yo en la forma natural, carnal. Decía una mujer un día de la semana pasada
cuando llegó mi hijo a donde ella atiende, y cuando estábamos platicando dijo, pero qué tremendo, tremendo, tremendo. Señor, ¿cómo usted hizo? Y yo le digo, ¿y de qué? Si es que ese niño es igualito a usted, ese niño. ¿Y quién era? Dani. A mi papá le decían, es que a ese niño como que vos lo pariste, le decían. Como que vos lo pariste. Y en la vida cristiana, amados hermanos, si tú y yo no nos estamos pareciendo al Señor, Dios no te ha engendrado. Óyelo bien, pero bien claro en esta mañana. Si tú no te pareces a Dios, si en tu propia vida no hay deseo de Dios, si en tu vida no te estremece nada de Dios, en ti Dios no te ha engendrado a ti entonces. Dejémonos de tanto cuento ahí religioso. Si Dios no te ha engendrado a ti, lo que tú eres es un religioso, una religiosa. Eso eres. Si tú no reaccionas a la presencia de Dios como debería de reaccionar un hijo de Dios, estás muy lejos de ser hijo de Dios. Y tiene, si tienes engendrado la religión, entonces eso es lo que eres. Todos nosotros debemos de ser aquello de quien hemos sido engendrados. Eso es lo que nosotros debemos de ser. Lo que fuimos engendrados. Dios va a demandar tremendamente de aquellos a quienes Él les ha dado más va a ser la demanda que Dios va a tener para ese pueblo, para esa persona a la cual Él le ha dado más. Las reacciones que Dios mira en tu propia vida no son las reacciones que Dios está esperando de las vidas de nosotros. No son las reacciones que Él espera. Dios quiere ver las reacciones que Él te ha dado en tu propia vida, las quiere ver que estén activando tu propia vida. ¿Quién te ha engendrado a ti? ¿Te ha engendrado la religión evangélica? ¿O te ha engendrado Dios? Pero si Dios
te ha engendrado, tienes que reaccionar ya diferente, ya es el tiempo. Ya es el tiempo que tú comiences a reaccionar diferente y a saber quién tú eres. Porque si tú todavía no tienes una verdadera identidad hacia Dios y con Dios, estás meramente fregado o fregada. Si a ti lo de Dios en ninguna forma te impacta, en ninguna forma te llama la atención, a ninguna forma te hace estremecer nada de lo de Dios, tú estás mal, hermana, tú estás mal, hermano. Y si vivimos esta condición de vida la cual ahorita tenemos, mira, no vas a poder vencer nada en tu vida acerca de todo lo que viene sobre esta tierra. No vamos a poder vencer nada. Cada uno de los que estamos aquí, ya nadie debe estar viviendo en los orígenes de la carne. Nadie debe de estar viviendo en los orígenes de quien lo engendró a usted en la carne. Nadie. Yo no puedo estar viviendo en los orígenes que mi padre, de los cuales mi padre me engendró en la forma natural, carnal. Yo no tengo que estar viviendo ya así. Yo tengo que estar viviendo en los orígenes de quien me ha engendrado espiritualmente. Porque en el Señor la carne no sirve para nada. La carne no tiene ningún valor delante de Dios. Para vivir en la vida cristiana se necesita vivir en la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es espiritual. La naturaleza de Dios es divina. Y si tú dices que eres un hijo de Dios, tú tienes y debes de tener naturaleza divina en tu vida. Y eso es lo que debemos de querer nosotros. Más, 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 más. Naturaleza divina. Más naturaleza espiritual. ¿Para qué? Para vivir. Ahora, en la naturaleza carnal y natural, tú le pides algo a tu padre que él te siga dando a ti. Nadie le pide nada a su padre para seguir viviendo en la naturaleza carnal. ¿Quién le pide a su padre vivir en la naturaleza carnal? ¿Quién está pidiendo a su papá vivir en la naturaleza carnal algo? Nadie. ¿Por qué no le pide nada a nadie? A su papá o a su mamá para seguir viviendo la naturaleza carnal. No creo que alguien le haya ido a pedir. Yo no creo que Cristian le haya ido a pedir al hermano Samuel: papá, ayúdame a vivir en esta naturaleza carnal. No, naturalmente está reaccionando el cuerpo ¿de quién? De Cristian. Naturalmente está reaccionando el cuerpo de cada uno a ir
a hacer lo malo, a sentir los deseos de este mundo. A eso nadie le pide a su papá hacer eso. Entonces los hijos de Dios, por naturaleza de Dios, la naturaleza divina, la naturaleza espiritual en la vida de nosotros, por naturaleza nosotros debemos de querer todo lo de Dios. Por naturaleza debemos de querer todo lo de Dios. Los que tenemos la naturaleza de Dios, los que hemos sido engendrados por Dios, aquellos que ya en la vida de nosotros ya está funcionando la naturaleza divina de Dios, lo que debemos de querer nada más es lo de Dios. Aquellos que viven en la naturaleza carnal, en la naturaleza normal, nadie los va a poder meter a un estado espiritual. Nadie. Y si tú estás esperando que alguien venga y te meta en un estado espiritual, eso va a ser difícil, hermano. Yo no puedo hacer meter a ninguno de ustedes en el área espiritual si cada uno de ustedes no ha nacido de Dios. Pudo meter Dios a Caín en el estado espiritual y natural, en el estado eterno a Caín, el Señor. Pudo meter el Señor Jesucristo a Judas para que viviera como los demás vivieron después. No pudo. Pudo el apóstol Pablo meter a Bernabé, meter a Demas. Mire, ellos anduvieron con el apóstol Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Bernabé? Bernabé no aceptó. Ya habían llevado a Juan Marcos al primer viaje misionero y a la mitad del viaje se le regresó. No aguantó Marcos ir con ellos en el primer viaje misionero. Inició, pero se regresó. Y en el segundo viaje, ya cuando iban a salir, viene Bernabé y le dice a Pablo: Pablo, llevemos a Marcos una vez más. Y el apóstol Pablo le dijo: no lo vamos a llevar. Y por eso se molestó tanto Bernabé que ya no fue con el apóstol Pablo al segundo viaje misionero. ¿Por qué? Porque no le aceptó llevar a Marcos. ¿Y qué pasó? Jamás volvió a aparecer en las escrituras Bernabé.
¿Qué hizo Bernabé? Bernabé se volvió a regresar de donde él era. Se regresó a Chipre de donde él era. Y jamás volvió a caminar. Jamás. ¿Por qué? Él volvió a su lugar de origen, de donde él había salido para ir en pos del Señor. Pero por ese pleitecito, que no fue ni pleito, solo le dijeron, dijo Bernabé a Pablo, Pablo, vamos a llevar a Juan Marcos una vez más. Y él dijo, no, a él no. Y por eso se molestó tanto Bernabé, que ya no fue a los viajes misioneros, y en lugar de seguir avanzando él tal vez por algún otro lado, mejor se regresó de donde él salió. Y después encontramos a un muchacho llamado Demas, que andaba con Pablo, que era predicador con Pablo, que andaba. Pero al final, el apóstol Pablo dice, todos me han abandonado. Demas ha amado a este mundo presente y se ha ido al mundo de nuevo. Hermanos, andar con esos hombres, si andar con Pablo era andar en el cielo, porque él vivía con los cielos abiertos. Lo que él ordenaba, eso se hacía. Lo que él mandaba, eso se hacía. Y estos hombres andando con él y todo, no siguieron. Aquel se regresó a su lugar de donde salió. Este Demas, no, este se fue a andar pecando, a hacer todo lo que él no había hecho cuando andaba en los viajes misioneros, amando a este mundo. ¿Pudo cambiarlo? ¿Pudo cambiar Pablo Bernabé? ¿Pudo cambiar Pablo? Además, no los pudo cambiar. Ahora, tu hermana, tu hermano, sé consciente. Hazte un chequeo, hazte un análisis personal. Si de verdad tú, ¿de quién eres? ¿Tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? ¿Por qué? Porque a estas alturas, a la edad que tú tienes, a estas alturas, a lo que tú escuchas, a lo que tú oyes, las condiciones de vida espirituales de nosotros y divinas deberían de ser otras. ¿Por qué crees que la gente peca? Porque no ha nacido de Dios, no ha nacido de nuevo. Porque vino la mamá y la metió a la iglesia y la trajo desde niña y la estuvo ahí. La trajo desde niño el papá y ahí estuvo. Pero los niños y las niñas, ¿qué sucede? No quieren vivir la vida de Dios. ¿Qué quieren hacer los niños y las niñas y aún nosotros mismos?
queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Esa es la vida que tenemos ahora en el cristianismo, que se dice cristianismo. Nadie se somete a Dios. Nadie vive como Dios quiere que se viva. Y es por eso que nosotros no podemos impactar a nadie. Mejor ellos nos arrastran y no nosotros arrastramos a nadie. ¿A quién ha arrastrado usted al evangelio? ¿A quién? Hagámonos la pregunta, amados hermanos, personalmente. Miran a Dios en las vidas de nosotros, lo miran. Miran a Dios en las vidas de nosotros. Miran a Dios en las vidas de nosotros. Mira a Dios tu familia. Miran a Dios. Mira a Esteban. Esteban, nadie podía en contra de Esteban. Cuando él hablaba, nadie podía. Dios le dio una tremenda sabiduría y una tremenda unción que nadie podía resistir a Esteban. Y aún sus propios enemigos que lo estaban acusando, que estaban delante de él, cuando veían a Esteban, veían el rostro de un ángel. Aunque no se convirtieron, pero veían que Esteban no era cualquier persona, que era un verdadero hijo de Dios, y que Dios mismo estaba en la vida de Esteban, y que veían un ángel en el rostro de Esteban. ¿Han visto en ti un ángel algún día? ¿Han visto en ti una llama de fuego algún día? ¿Han visto tu rostro que se cambia al rostro de Dios? Por eso este mundo no ha sido, el Salvador que es tan chiquito, no ha sido conquistado por el evangelio, porque no es el evangelio verdadero que vive cada uno de los que somos cristianos. Vivimos un evangelio acomodado, un evangelio a nuestras condiciones, un evangelio a nuestras circunstancias. Si ahora a los que nos decimos que somos cristianos, hasta los religiosos nos ganan, hermanos. A nosotros. Los religiosos nos están ganando. A nosotros que decimos que somos verdaderos hijos de Dios, los religiosos nos están ganando. Los religiosos bien temprano andan tocando puertas ahí. Temprano andan tocando puertas.
¿Y nosotros? Que nos llamamos verdaderamente hijos de Dios, ¿cómo amanecemos el día domingo? Creyendo que es el día que me tengo que levantar más temprano. Pero es el día que nos levantamos más tarde. Mire, ¿cuál es el problema? Que nosotros no podemos gobernar este mundo. ¿Cuál es? Los cristianos piensan, y qué equivocado. Los cristianos, para poder gobernar este mundo, no necesitan política. Los cristianos, para que podamos gobernar este mundo, necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios ejerza a través de la vida de nosotros el poder de Dios. Pero ¿qué veíamos en esta semana que pasó? ¿Cómo que esos dos pastores van a representar a la iglesia en El Salvador? Tonteras, estupideces. Dos pastores de iglesia grande juntos con Tony Sakai. ¿Usted cree eso? Esa es una de las estupideces más grandes que los evangélicos cometemos. Mire, aquel no le dieron ningún hueso, los que están en el gobierno, ahora ya está con el otro. Apadrinaba a los rojos él. No le hicieron caso, no le hicieron vela, no le dieron ningún lugar. Ahora está con Tony Saca. ¿Usted qué cree? La estupidez más grande de la vida de los hijos de Dios, hermano. Esa es una gran tontera, estupidez que se cometen. Los cristianos van a gobernar al mundo cuando sean verdaderamente hijos de Dios. Cuando sean verdaderamente hijos de Dios. ¿Quiénes son los que van a gobernar a este mundo? Los hijos de Dios. Mire, el Señor Jesucristo está preparando un séquito de hombres y mujeres que están siendo vencedores. Ahorita que fueron vencedores, que están siendo vencedores y que van a ser vencedores. Esos son los que van a gobernar a este mundo. Nadie que se mete en política va a gobernar a este mundo. Solamente. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Este mundo va a caer de rodillas delante de la presencia de Dios. Van a caer los grandes reyes, van a caer los grandes gobernantes delante de la presencia de Dios.
Pero mire, hermano, mire, hermana, si usted está creyendo en políticos, está creyendo en el infierno. Porque todos los políticos van a ir a dar al infierno si no se arrepienten, si no reciben a Jesús. Van a ir a dar al infierno todos los políticos. Va a ser tremendo. El infierno va a estar lleno de todas esas gentes que se apoderó del mundo, que hizo con el mundo, que se aprovechó, que hizo grande injusticia con todos los seres humanos. Van a estar en el infierno si no se arrepienten. Mi hermano, que Dios llevó al infierno, Él no se atrevió a decir los nombres de las personas que están en el infierno. Pero Él conoció a muchos de los que estaban en el infierno, que han sido jefes, presidentes, reyes de las naciones y aún hasta pastores de iglesias tan grandes en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca vivieron el cristianismo como deberían vivir. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir con nuestro deber e ir cada uno a dar el voto. Pero usted nunca va a dar el voto creyendo que por quien usted va a votar va a hacer algo por usted. Por usted y por mí ya lo hizo Dios. Por usted y por mí ya lo hizo Dios. Aleluya. Ya lo hizo Dios por usted y por mí. No porque ellos puedan hacer algo por ti. Tú no vives por nadie de este mundo. Tú vives por Dios. Tú vives por Dios. Yo vivo por Dios. Tú vives por Dios y por nadie de este mundo. ¿Sabes quién va a venir a tomar el control del mundo porque los hombres ya no pueden gobernar al mundo? El anticristo. Este mundo se está preparando para recibir al anticristo. Para eso se está preparando. Todas las grandes potencias, y no importa del color que sea, con tal que vayan en contra del Señor Jesucristo, con tal que vayan en contra de lo que es el Evangelio, se están preparando para recibir al anticristo, que es el hombre que les va a dar las soluciones para poder gobernar al mundo juntamente con él. Eso es lo que está pasando ahora mismo. A eso va el mundo. Los Estados Unidos van para abajo sin control. E yendo a Estados Unidos para abajo sin control, todo el mundo va hacia abajo sin control. Todo el mundo va hacia abajo, sin control, sin control, sin control, hasta que aparezca el anticristo en escena tomando el control del mundo. ¿Y qué va a hacer el anticristo en escena? Va a ser el Dios para los seres humanos. ¿A dónde se va a meter el anticristo? Se va a meter en el templo nuevo que se está pronto para edificar en Israel, en Jerusalén. Ahí se va a meter el anticristo. ¿Y sabe a dónde se va a meter? En el lugar santo. Y él se va a meter en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios
y les va a quitar a los judíos los sacrificios y van a querer que los sacrificios que los judíos hacían a Dios se los hagan a Él, y si no se los hacen a Él, jamás va a haber sacrificio en ese lugar ya. Eso. Por eso los hijos de Dios, ¿a dónde deben de estar? Los que estén en el atrio, los que estén en el lugar santo, van a ser muertos por el anticristo. ¿A dónde es que nosotros debemos de estar en el tabernáculo? En el lugar santísimo, porque ahí no puede llegar el anticristo, ahí no puede llegar. Debemos de estar en el santísimo. Pero ese es el problema muy grave que no se ve ahora. La mayoría de los cristianos generalmente en el atrio, comúnmente ahí en el atrio, y no avanzan al lugar santo y aún hacia el lugar santísimo. No entran. ¿A dónde están los caminos de Dios? En el santuario. ¿Y cuál es el santuario? Mis amados, revisémonos nosotros. Revisémonos. Nadie puede agradar a Dios en la carne. Nadie. Carne y sangre no están con Dios. Solamente aquellos que nacen de nuevo. Y los que nacen de nuevo son los que son engendrados por Dios. Si hay alguien que esté naciendo de nuevo, pero no es Dios quien lo ha engendrado para que nazca de nuevo, no puede tener las reacciones correctas cuando la presencia de Dios, cuando nosotros, acuérdense que hemos estado hablando acerca de los dones, la sensibilidad en las vidas de aquellos que somos sus hijos debe de permanecer, y en cualquier instante, si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú puedes sentir a Dios en donde tú quieras que estés y andes. Pero si estamos aquí, tú no sientes nada de Dios, hermano. Estando Dios reunido con nosotros, ¿qué es lo que pasa? ¿Has nacido de nuevo? Los que nazcan, para nacer de nuevo, para nacer de Dios, necesitamos ser engendrados por Dios. ¿Y cómo es que engendra Dios? Dios engendra por su palabra y por su espíritu. Tú conoces bien esa conversación del Señor Jesucristo y Nicodemo. Lo conoce. El Señor le dijo muy claro: mira, Nicodemo, la carne y la sangre. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del espíritu. Cuando él estaba diciendo que del agua y del espíritu, estaba hablando de la palabra y del espíritu.
Si a mí me hubiese engendrado el hermano Wenceslao, yo ya no fuera creyente, ya no fuera hijo de Dios. Si él me hubiese engendrado a mí, yo ya no fuera hijo de Dios. Pero como no me engendró él, sino que me engendró Dios a través de su palabra y su espíritu, por eso es que todavía yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque oportunidades de pecar, oportunidades de tener otras mujeres, Si Dios no me hubiese engendrado, hermano, ya fuese como muchos de los que fueron mis compañeros. Pero gracias a Dios que Él solo sirvió de canal, de puente a través de Dios y Él para que yo fuese engendrado. Y es eso, mis anhelos son Dios, mis deseos son Dios, mi vida es Dios. Y estoy cada día con el deseo muy grande de Dios en mi vida. Quiero a Dios y quiero ver a través de mi vida que Él obre. De la forma como Él desea, de la forma como Él quiere. Y en mi vida el deseo que hay de poderte hablar a ti no es de mi deseo, es el deseo de Él. Lo que yo te estoy diciendo ahora a ti no es mi deseo. No es mi deseo decirte que necesitas revisar tu propia vida para ver si eres hijo de Dios. Es el deseo de Dios. ¿Quién soy yo para estarte diciendo cosas así semejantes a esta? Nadie, en lo humano yo no soy nadie. Pero en Dios sí soy alguien. En Dios sí soy alguien. Dios dijo, daré hombres a los hombres. Eso dijo Dios cuando Dios dijo, daré dones a los hombres. Dios está hablando de los 5 ministerios. El ministerio quíntuple de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y maestro. Cuando Dios habla de dones, en esa escritura dice, daré hombres a los hombres. Porque Dios quería hablarle a los hombres a través de hombres. Porque Dios mismo en sí, si no se hace hombre, no hubiera podido llegar a los hombres. Entonces, mis amados, veamos. Bueno, pero no hemos leído la Biblia, puede decir usted. Revisémosla pues.
En San Juan capítulo 1, verso 13. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que engendra Dios. Esos son los hijos de Dios. Nadie puede llamarse hijo de Dios si no lo engendra Dios. ¿Usted ha tomado el nombre de alguien? Vea que usted no ha tomado el nombre de nadie más. Yo creo que Ángel no tomó el nombre de otra persona que no haya sido su papá. ¿O te pusieron el apellido de otra persona que no era tu papá? ¿Ah? ¿Ya investigaste vos? ¿Estás seguro? ¿Vos llevas el apellido de alguien que no sea tu papá? Y nadie se atreve a decir que es hijo. Bueno, yo creo que sí, algunos farsantes sí ya se han hecho pasar por hijo de alguien que no es su papá. Pero alguien naturalmente nunca se ha hecho pasar que es hijo de alguien que no sea su papá y su mamá. Entonces, ¿y nosotros por qué nos hacemos pasar? ¿Por qué nos hacemos pasar muchas veces nosotros diciendo que somos hijos de Dios? Y no nos ha engendrado Dios. ¿Por qué? Que alguien te engendró. Pero si no has sido engendrado de Dios, tú no te pareces nada a Dios. Yo conocí el papá de la Gaby. ¿Quién va a negar que ella es hija de el papá? Es hija del papá ella. Si es igualita. Entonces, los hijos de Dios se tienen que parecer a Dios. Ya deje de tanto cuento, hermana y hermano, de estarse pareciendo a su mamá o a su tata. Vamos, parezcámonos a Dios. Ya dejemos de tanta tontera en las vidas de nosotros. Parezcámonos a Dios. Yo conozco el papá de la Alicia. ¿Y ella a quién se parece a él? Pero ahora como hija de Dios, ella se tiene que parecer a Dios. Y dejemos de andar con tanto cuento de nuestras propias vidas carnales. Y ese es el grave problema en el cual nosotros estamos, que no actuamos de acuerdo a la naturaleza que Dios nos ha dado. No amamos actuar humanamente, amamos actuar humanamente. Y eso es lo que debe de desaparecer de la vida de nosotros. Aunque vivimos en la carne, estamos en este cuerpo, porque para vivir en este mundo lo necesitamos, pero no debemos de vivir basados en este cuerpo, debemos de vivir basados en Dios, a la naturaleza de Dios, a
a su Espíritu Santo. Así deberíamos de vivir cada uno de nosotros. Ya los que hemos sido engendrados por Dios, ¿qué nos importa quién haya sido nuestro padre? Físicamente, ¿qué nos importa? Si ya te engendró Dios, vive para tu Padre Celestial. Vive de acuerdo a Él. Porque si tú quieres averiguar quién fue tu papá, vas a averiguar la fregada que te hizo. Vas a comenzar a averiguar qué era lo que él tenía. Ay, si es lo que yo tengo. Ay, vamos a comenzar a ver todas las maldiciones que habían en ellos. ¿Eso quieres averiguar vos de tu papá? Pero ahora en Cristo Jesús ya no hay ninguna maldición. Porque cuando Él te engendró, las maldiciones de las cuales recibiste de tu padre ya no tienen efecto en tu vida. ¿Por qué? Porque Él las quitó de ti. Porque te engendró Él. Eso es así. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son engendrados por Dios. Mire, Dios echa a un lado la basura de la naturaleza carnal. ¿Para qué quieres averiguar quién es tu papá si te vas a decepcionar más de lo que ya eres? ¿Para qué? ¿Qué dice? San Juan capítulo 1, verso 13. Los que no son engendrados. ¿Cuál es la primera? Sangre. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es lo tercero? ¿Cuál es lo cuarto? Eso es lo que tú debes de desear en tu propia vida para que todo cambie. Para que todo cambie. Ser engendrado de Dios. Y si usted hasta ahorita no ha sentido que ha sido engendrado de Dios, ahora puede decirle, puede clamarle a Dios y decirle: Señor, puedes engendrarme ahora. Puedes engendrarme ahora, porque yo quiero sentir lo tuyo en mi vida. Puedes engendrarme ahora, Señor. Puedes engendrarme ahora. Y Dios lo hace. ¿Cómo engendra Dios? Por su palabra y su espíritu. Por eso engendra Él. Comencemos a ver.
verso 17 de Primera de Pedro, capítulo 1. Tú comienzas a ver ahí, vas a ver que lo que tú puedas andar pensando acerca de tu naturaleza carnal, ya no lo debes de andar pensando. Ahora nosotros nos debemos de ocupar en nuestro segundo nacimiento. Debemos de preocuparnos en el nacimiento de Dios, ya no en el nacimiento carnal, humano, ya no. Ahora pensemos en el nacimiento espiritual. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Miren lo que nos está diciendo, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata. Tú no fuiste redimido con oro o plata. El Señor está hablando de la herencia que nosotros recibimos de nuestros padres. ¿Qué nos está diciendo? Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Cada uno necesita saber y cada uno necesita aceptar que tu papá y tu mamá te metieron en un grave problema. Tu mamá y tu papá te metieron en un grave problema, por eso eres así. Pero allá tú si quieres seguir viviendo así. ¿Quieres seguir viviendo vos así? ¿Con la fregada que te dio tu papá y tu mamá? No, yo no. Yo mucho tiempo que Dios obró en mi vida a no ser como ellos. No vayamos a entender mal que vos vas a comenzar a odiar a tu mamá porque ella te metió en problemas. O a tu papá. No. Pero tú ahora ya. ¿Qué dice ahí? ¿Ah? Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Verso 19. Sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo hace desaparecer de tu vida la maldad
en la que fuiste formada, la maldad en la que tú caíste, eso, la sangre de Cristo tiene todo el poder para que tú ya no sigas viviendo bajo esa condición. Pero allá los que quieren seguir fregados. Pero en Cristo todos somos libres. Pero si dejamos que esa sangre preciosa nos limpie, nos transforme, nos dé la vida nueva que necesitamos. ¿Qué importa que tú no lleves el apellido de tu papá o de tu mamá? ¿Qué importa eso? Si eres hijo de Dios. ¿Qué importa eso? ¿Acaso tiene pisto tu papá? ¿Tiene millones ahí para que tú quieras tener el apellido de tu papá? ¿Y por eso lo quieres hacer? No, hombre. Y aunque tuviera, eso se va a arruinar. Eso se va a quedar aquí. Eso no tiene entrada en el cielo. Mire, a mí fregada me dieron. Cuando me casé era Campos y después de haberme casado me ponen Araujo. Hermano, problema. Tuve que pagar, gastar. ¿Por qué? Me decían el pastor Roberto Araujo y su esposa Sara de Campo. Híjole, bueno, y que no es la esposa él del hermano Roberto, pues. En muchas partes en donde nosotros estábamos e íbamos. Bueno, ¿y cómo es eso, hermanos? Nos preguntaban a nosotros, ¿y cómo es eso? Que usted es Araujo y ella es de Campo, que no es su esposa ella, pues. ¿Qué pasó? Solo Dani cuando nació salió Araujo y los dos, ellos Campo. Pudimos arreglarle a Jenny antes de que se casara, porque estaba más fácil la cosa y nos ayudaron ahí, aunque tuvimos que gastar, ponerle Araujo, quitarle el de Campo y ponerle el Araujo. ¿Y a Jonathan? ¿Cómo? Si ya se había casado. Para arreglarle a Jonathan lo de él, hermano, eso es cosa gruesa. Muy gruesa la situación. Claro. Se puede arreglar, pero hay que darle un montón de vueltas a todo y tener pisto. Pero ahora, si Dios ha engendrado a Jonathan, ¿qué le importa a él? ¿Qué le importa? Si Dios ha hecho eso, ¿qué?
Mis hermanos, ahorita nadie, todos los que hemos creído en Cristo y hemos nacido de Él, y Él nos ha engendrado, nosotros ya no tenemos las maldiciones de nuestros padres. Pero eso debe de estar en la vida de nosotros. Pero si tú estando en Cristo no pasas adelante esa situación de tu familia, tú sigues estando fregado porque no has creído lo que el Señor ha hecho. Tú sigues estando fregado si no has creído en lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Aquí nadie debe de estar ya fregado. Nadie. Nadie. Y nadie debe de andar ahí. Esto pareciera contrario. Ay, como él no ha pasado por lo que yo he pasado. Cómo anhelo conocer a mi papá. Cómo anhelo que mi papá acá. Pero ¿para qué eso? Y los que tienen algunos papás, algunos que están aquí que tienen a sus papás, ¿y de qué les sirve que tengan a sus papás? Dígame, si vive bien solo porque usted sabe que tiene a su papá. Pero si tú lo tienes a Él, si Él se convierte en tu papá, si Él se convierte en tu papá, con Él sí vas a vivir bien, con Él sí lo vas a tener todo, con Él sí. Déjate. Si tú no has sentido que has nacido de nuevo, hoy este día es la oportunidad de que tú le llores al Señor, le clames a Él y decirle: Señor, quiero sentir que tú me has engendrado, quiero sentir. Verso 23 del mismo capítulo de Pedro. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Los que hemos nacido de nuevo, no hemos nacido de una simiente corruptible. Mira, pues habéis nacido de nuevo. ¿De quién? No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es de quien tú has nacido de nuevo. Y esa es la que permanece para siempre. Si a través de esa Dios te ha engendrado, tú vas a vivir para siempre. Es la palabra de Dios por la cual nosotros nacemos de nuevo.
Porque en la palabra de Dios viene la naturaleza de Dios. En la palabra de Dios viene el esperma de Dios. En la palabra de Dios viene el gen de Dios para las vidas de cada uno de nosotros. ¿Cómo vino el gen de Dios a María? Por oír la palabra de Dios. Ella oyó la palabra de Dios. ¿A través de quién? A través de un ángel. El ángel comenzó a darle el mensaje de Dios a María. Y María comenzó a oír la palabra de Dios. Y cuando ella había oído la palabra de Dios, ¿qué hace? La creyó. ¿Y qué más hace? Y la aceptó. Oyó, creyó y la aceptó. Y cuando ella aceptó, vino el poder de Dios a través de esa palabra y penetró en su vientre, llegó hasta la matriz, buscó el ovario y vino ese esperma y engendró ese ovario donde Jesús comenzó a formarse, donde Jesús comenzó a formarse dentro del vientre de María. Y esa es la forma de cómo nosotros somos engendrados de Dios. Por oír la palabra de Dios. No oír cualquier cosa, hermano. No oír cualquier cosa, bayuncadas de predicadores. No, eso no engendra. Eso es lo que hace es que vos te den ganas de hacer lo mismo que ellos hacen. Entonces, si tú quieres hacer lo mismo que ellos hacen, ¿quién te ha engendrado? Ese predicador con esas bayuncadas. ¿Quién los engendró a ustedes? Porque depende quién es el que te ha engendrado, esos deseos van a estar dentro de tu propia vida. Esos van a ser los deseos que van a estar dentro de tu propia vida. Los deseos de quien te engendró. Si tú le has permitido, si Dios no te ha engendrado a ti y tú estás sintiendo deseos contrarios en tu propia vida, revisa quién te engendró. Si en tu propia vida no hay deseos de orar, no hay deseos de leer la Biblia, no hay deseos de ayunar, no hay deseos de levantar tus manos, no hay deseos de exaltarle, mira quién te ha engendrado. Miremos quién es el que nos ha engendrado. Porque si seguimos siendo lo mismo, si seguimos sintiendo lo mismo, ¿quién te ha engendrado? Solo hay dos fuentes de engendramiento, la de Dios y la del diablo. El Señor Jesucristo les dijo a todos los fariseos y saduceos y todos los escribas y todos los religiosos del tiempo de Jesús: si vuestro Padre fuese Dios, los deseos de Él quisieras hacer. Pero como Él no ha sido el que los ha engendrado,
Él les dijo, vuestro padre es el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Tú haces de acuerdo a los deseos de quien te ha engendrado. Ten conciencia de eso. Que si los deseos que tú sientes van contrarios a Dios, esos deseos son peligrosos. Y esos deseos revelan quién es tu papá. Esos deseos revelan quién es tu padre. Bueno, revisemos eso para que usted vea que yo le estoy diciendo la verdad. San Juan capítulo 8. Verso 31 comenzamos a leer y dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Oigan lo que le está diciendo a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis ¿en qué? En mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué contestaron ellos? Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos no aceptaban que eran esclavos. Ellos estaban diciendo: somos libres. Jesús les respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Miren lo que responden ellos. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Está bien clarito que quien es su padre, esas son las obras que hace cada uno. Dependiendo quién es tu padre, esos son los deseos que tú tienes en tu vida.
Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Miren, esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron: nosotros no nacimos en fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. ¿Qué le estaban diciendo al Señor? Nosotros no hemos sido engendrados en fornicación, no hemos sido engendrados en pecado. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Cómo quedas ahí tú? ¿Quedas contradecido? ¿Qué está diciendo el Señor? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Los que son hijos de Dios aman ¿a quién? Aman a Dios, aman a Jesús, viven como Jesús. Porque no entendéis lo que digo. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Soy de vuestro padre, mire, soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer las obras, queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no soy de Dios. Contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano, que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte.
Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús les respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, el quien vosotros decís es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedra para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Mire, hermano, ¿qué más claro quiere usted? ¿Qué más claro queremos oír nosotros? ¿Quién te ha engendrado a ti? Esa es la naturaleza que tienes. Y por eso te gobiernas por la naturaleza de quien te ha engendrado. Por eso es que andas ahí adolorienta todo el tiempo, porque siempre lo que oyes, lo que te dicen te molesta. ¿Por qué? Porque estás reaccionando a la naturaleza de quien te engendró. Si Dios te engendró, lo que te digan, lo que hablen de ti, lo que oigas no te va a molestar, no te va a dañar. Miren, cuando estábamos en aquella champa, ahí donde está eso era la oficina. Ahí. Y entró un hombre a gritarme y a decirme de todo. Y eso sí lo oyó mi esposa y yo no dije nada. Me gritó después de una actividad que habíamos tenido en la iglesia. Tremendo. Entró a decirme y todo, y yo creí que hasta me iba a pegar. Creí que hasta me iba a pegar. Y si me hubiera pegado, Dios me hubiera dado la fuerza para resistir que me pegara. Porque resistí toditito lo que me gritó, me gritó, me gritó, me gritó y me gritó. Y después de gritarme, al mes y algo aparece queriendo hacer iglesia. Imagínense. Aparece queriendo hacer iglesia. Aún visitó a varios de ustedes para que se fueran con él a hacer iglesia. Y después de eso, como al mes y algo,
Yo fui a su casa a pedirle perdón y a decirle, hermano, yo quiero que me perdone, ¿verdad? Quiero que me perdone. Si se sintieron mal conmigo y que creen que por causa de mí se fueron de la iglesia, perdónenme. No, hermano, nosotros lo perdonamos, usted lo perdonamos. Yo fui a la casa de él a pedir perdón. Y yo no le había hecho nada, pero yo fui a la casa de él a pedir perdón. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el que me engendró me ha enseñado que eso lo tengo que hacer. Y yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Él me enseña. ¿Mm? Yo no sé si hoy usted se está dando cuenta todavía de quién es hijo usted. ¿De quién es hijo usted? Póngase de pie. ¿De quién es hijo usted? ¿Todavía le molesta todo lo que le dicen? ¿De quién es hijo usted? ¿De quién eres hija, hija? ¿Todavía te duele y te molesta lo que te dicen? ¿De quién eres, hija? ¿De quién eres hijo? ¿Sigues deseando hacer las cosas que hacen todos los del mundo? ¿Quieres seguir escribiendo tu nombre en algún árbol? Yo bromeo a mis hijos y les digo, mire, esos dos que están ahí ya deben de haber escrito sus nombres en ese árbol. Ahí debajo de aquel árbol vienen a estarse dos. Un muchacho y una muchacha va de abrazo y beso, toque y abrazo y todo eso. ¿A dónde te vas a estar tú? Jovencito, jovencita, andas haciendo lo mismo que hace el mundo. Y yéndote a esconder a algún lugar para abrazarte, besarte con alguien. Teniendo novios o novias a escondidas de la iglesia. Los que quieren tener novios y novias aquí se debe de saber. Aquí en la iglesia. Para que haya gente orando por ti. Y si no estás haciendo lo mismo, estás haciendo igualito lo de tu padre. El diablo es el que hace todas esas cosas. Y si tú estás haciendo esas cosas así, el diablo es tu padre, aunque tú estés acá.
Si tú tienes tu esposa y en lugar de salir con tu esposa sales con otras personas que nada tienen que ver con tu familia, eso lo hace el diablo. Eso no lo hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios salen con otras personas, pero ahí va la esposa, ahí van los hijos. Revisemos qué es lo que estamos haciendo mal y que eso no le agrada a Dios, hermano. Porque entonces, ¿quién es tu padre? ¿Quién te ha engendrado? ¿Te estás pareciendo a Él entonces? Revisémonos, hermanos, revisémonos. Mira, ¿qué es lo que hay de mal en tu propia vida que estás haciendo como lo hace el diablo? ¿Estás mintiendo todavía? ¿Quién es el padre de los que mienten? Dios nunca ha mentido. Y de todos los que mienten, ¿quién es el padre? Contéstese. El diablo es el padre de todos los que mienten. El diablo es el padre de todos los que fornican. El diablo es el padre de todos los que adulteran. El diablo es el padre. Entiende bien, porque eso lo dice Dios. Su palabra lo dice. Que los que son nacidos de Dios, a Dios buscan, a Dios obedecen, viven agradándolo a Él, se complacen en Él, disfrutan en Él. Pero los que no es Dios su Padre, disfrutan con el otro, haciendo las cosas que hace el otro, y a Él se parecen. Si tú vienes a este lugar y no te deleitas, sientes aburrimiento, sientes algo en tu vida contrario a lo que se debe de sentir aquí, ¿quién es tu Padre? Estando aquí nadie debe sentirse aburrido. Estando aquí todos debemos de sentirnos alegres. Debemos de sentirnos contentos porque estamos reunidos con nuestro Padre. Señor, engendra a aquellos que no sienten que han sido engendrados de ti, Señor. Espíritu Santo, engendra por la palabra, Señor, que has traído, engendra y que comience la vida. Comience la vida. Comience la vida. Yo cada día quiero parecerme a ti, Señor.
Cada día quiero hacer lo que a ti te agrada.